Hola, hoy vamos a trabajar un tema que es transversal a toda la problemática de la inteligencia artificial generativa y puntualmente tiene que ver con algún pensamiento más filosófico que nos dé contexto de en qué mundo estamos inmersos y en qué condiciones se está dando esta inteligencia artificial, en particular las generativas. Esperen que voy a compartir pantalla. La idea es tener un poco de contexto del mundo actual para poder entender un poco mejor, en la medida que avancemos en diferentes temas de inteligencia artificial, ver qué es lo que está ocurriendo. Uno de los primeros filósofos que quisiera traer a colación es Bruno Latour. Latour fue filósofo, sociólogo y antropólogo francés. Era especialista en estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y lo que nos interesa de su pensamiento es lo que él trabajó en la teoría de actor-red, que es uno de los principales referentes. Una de las cosas que nos plantea en su pensamiento Latour es que en el mundo en que vivimos, naturaleza y sociedad están entrelazadas de maneras complejas y dinámicas, ¿sí? Abordando la teoría de la complejidad. En lugar de buscar, como hacen otros pensadores, separar radicalmente la naturaleza de la sociedad y estudiarlas o trabajarlas por separado. Tenemos que aprender a reconocer y a valorar estas múltiples conexiones que nos unen a todos a nuestro entorno natural y social. Las personas y las máquinas, desde el punto de vista de Latour, deberían ser tratadas de formas iguales, es decir, para poder hacer estudios sociales, ¿no? Entonces, esto se refiere a un primer principio que es el principio de simetría en su postura. Considera un error plantearse, ¿sí?, explicaciones que hacen referencia a dualismos del estilo naturaleza-sociedad, humano-no humano, en esta postura más dicotómica que estamos trayendo históricamente y desde diferentes pensadores. Los elementos que él plantea son indisociables y podrían más, aún dice que podrían ser descritos en los mismos términos, ¿sí? Para eso él plantea en su teoría de actores red la idea de los actantes, la agencia, la co-creación y los híbridos. Los actantes, que es uno de los términos que nos interesa, fue un término que ya fue introducido en el 79 por Greimas en la semiótica generativa, y puntualmente lo que hace Latour es romper con esa dicotomía humano-máquina, ¿sí? Romper esta dicotomía nos empieza a ayudar a pensar mejor la sociedad, sobre todo sobre la base de los mismos productos tecnológicos que nosotros construimos, y abre nuevas perspectivas para poder empezar a estudiar esas interacciones. Podemos decir, en cierta forma, que las interfaces no necesariamente solo son para hombre-máquina, sino entre dispositivos o máquinas tecnológicas entre sí. Esto existe, y los que venimos de las ramas de las ciencias de la computación, trabajamos continuamente haciendo interfaces entre dispositivos. Los sistemas de inteligencia artificial en esta cosmovisión, en la idea de actante, puede decirse que la inteligencia artificial actúa como un actor dentro de una red social, ¿sí? Esto implica que no solo es una herramienta, la inteligencia artificial, del tipo tecnológico, sino que es un actor social que influye en la sociedad. En la idea de agencia, agencia como eh, las características que tienen estos objetos en influir en procesos y decisiones en diferentes contextos, la inteligencia artificial es uno de ellos, e influye en varios contextos, por ejemplo, en la atención médica, en la publicidad en línea, educación, entre otros. La co-creación también es interesante, planteaba en el sentido de, ¿no?, co-crear con el otro y para el otro y entre los otros, sino que no simplemente actúan como herramientas pasivas las tecnologías. Puestas en este contexto de actor red,
co-crean con los usuarios y con la misma sociedad. Esto lo podemos ver reflejado en diferentes instancias donde este actante está permanente en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, en los dispositivos móviles a través de la información que nos llega. Híbridos, en esto tiene que ver con la mezcla, la inteligencia artificial claramente es un híbrido, por eso nos convoca este tema y nos convoca pensarlo en términos educativos. Se entremezcla la idea de inteligencia humana con la capacidad de procesamiento de la información de las máquinas, ¿sí? Lo cual, esta hibridez puede tener una implicación importante para la sociedad. De hecho, lo está teniendo y deberíamos analizar en perspectiva de la inteligencia artificial generativa. Otro pensador que yo quisiera traer a la mesa y que sepan que lo tengo dentro de mi referencia cuando pienso la idea de inteligencia artificial es a Zygmunt Bauman, que fue sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, era judío, comenzó en la época del 50, entre otras cosas se dedicó obviamente a las clases sociales, socialismo, holocausto, hermenéutica, modernidad, posmodernidad, y abordó de una manera muy fuerte sobre los últimos años en la idea del consumismo, globalización y nueva pobreza. Esta modernidad líquida que plantea Bauman tiene que ver con las fronteras difusas que se establecen entre sociedad y naturaleza, ¿no? Esta misma idea que Latour nos traía de una compleja trama. Pero redobla un poco la apuesta. Cuando pensamos en líquido, por ejemplo, traído a un caso nuestro cercano, sería algo así como esto que decíamos hace unos años, que el aula presencial ya no era tal, sino que era un aula extendida, expandida, porosa, porque me dejaba ver a través de conexiones con otros espacios lo que pasaba en el aula. Bueno, podríamos decir que es un aula líquida en este concepto. Plantea que el mundo contemporáneo está saturado de la tecnología, hay una saturación tecnológica que va creciendo, eh, y esto nos obliga a repensar la idea actual de educación, ya no por estos postulados que planteábamos de la transformación y solamente por eh, la educación bancaria, lo Paulo Freire, sino que él insiste en que tiene que ser un proceso esta educación y hay que empezar a pensar las formas en las cuales enseñar cuando de base tecnológica, en principio y trayéndolos a los temas que nos convocan, tenemos inteligencias que pueden, que son artificiales y que pueden llevar adelante tareas repetitivas y devolvernos la información memorística simplemente preguntando. No solo eso, porque esto ya lo hacía Google, o cualquier navegador cuando consultábamos, sino establecernos relaciones entre esos conceptos, ¿sí? Y construyendo nueva información sobre los hechos. Entonces, en estos hechos, ¿no? de cosas ocurridas y de relaciones justificadas. Entonces, hay que pensar que el mundo está en permanente cambio, según Bauman, y donde estudiantes, estrategias didácticas, metodologías de aprendizaje, desarrollo de pensamiento crítico, docentes, estudiantes, deben ser repensados, ¿sí? En permanente y en constante revisión y tener una armonización desde lo social, ¿no? Con implicancias hacia esto que estoy haciendo, qué produce en la sociedad y en la naturaleza, ambas interrelacionadas, ¿no? Como por ejemplo los objetivos de desarrollo sustentables que están ahora tan en boca de todos y buscando lograr este bien común. Estas ideas son las que les quería traer para que las tengamos presentes en la medida que avancemos en el curso y en particular dejarles una inquietud de que ustedes piensen hacia el interior, qué otros pensadores conocen sobre los problemas de la modernidad, qué otros pensadores también conocen sobre
posibilidades a futuro de lo que va a ir ocurriendo como línea histórico-cronológica, ¿no? Bueno, esto se los dejo como inquietud para poder seguir pensando entre todos, entre todas y entre todos.